Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Toro y esto es Dime la Verdad por CTV Perú Oficial. Comienzan a conectarse porque hoy tenemos un programa especial, la Segunda Guerra de Nayib Bukele. Desde El Salvador tenemos en exclusiva lo que hemos venido anunciando, la entrevista brindada por primera vez a un canal peruano del vicepresidente de El Salvador, don Félix Ulloa, que le mandamos un abrazo desde aquí y toda la suerte para poder emprender este nuevo camino que se ha trazado El Salvador y el gobierno del presidente Nayib Bukele. Félix Ulloa, actual vicepresidente, fue el hombre que ocupó 6 meses el lugar de Bukele cuando él se fue a la campaña de reelección que ganó con más de 2 millones de votos. Más de la mitad de los electores en El Salvador prefirieron a Bukele, votaron por él, gracias a que redujo de 1.000 asesinatos al mes casi al 50. 50 personas asesinadas y por diferentes motivos. Pero ha luchado contra la criminalidad por 5 años. La primera guerra de Bukele se trazó contra los mareros o los maras salvatruchas que habían tomado barrios, zonas de niños, de familias, la zona de Apopa conocida también y de Ciudad Futura y toda la periferia de la capital y además de provincias y regiones que no tenían otra salida que doblegarse y arrodillarse al cobro de cupo, como ellos le llaman la renta, asesinando inocentes. Y eran tan sanguinarios que no les importaba asesinar a niños, ancianas, solo porque los miraban, solo porque los veían o porque se habían formado estas pandillas de bandos opuestos. Nayib Bukele tuvo que romper muchísimos huevos en el sentido de intervenir el sistema de justicia, cambiar las leyes para jueces y fiscales y sobre todo instaurar una política de mano dura que tuvo que ver con la ruptura de muchos elementos considerados derechos humanos, como por ejemplo lo que ellos anuncian, porque tenemos entrevistas a diputados del círculo de poder de Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas y de cómo ellos están trabajando de la mano con la población y atento a todos estos detalles, porque es una realidad que para nosotros no es ajena. Muchas de las cosas que funcionaron en El Salvador también podrían funcionar aquí. Cada detalle del trabajo social, de la construcción de penales, que aquí no se ha logrado construir ni una sola cárcel ni en 10 años. El penal de Ica abandonado y nadie sabe nada y nadie fue. Nadie está procesado ni en la cárcel por semejante despilfarro. Y entonces nos hemos llenado de elefantes blancos, mientras que las verdaderas organizaciones criminales están en las calles imperando y amenazando a empresarios, emprendedores, micro y pequeños comerciantes que no tienen otra salida que muchas veces pagar cupos, tomar justicia por sus propias manos o elevar su gasto a tener un tipo de seguridad privada en donde no debería haber ni un espacio para la delincuencia porque no lo podemos permitir. Vamos a ver este primer reportaje y antes queremos darle la bienvenida a nuestros invitados porque ya está con nosotros para hablar de la mano dura de Bukele, del plan Bukele y de cómo surgió todo esto en El Salvador en la fase de la Primera Guerra y hoy la Segunda Guerra de Bukele en exclusiva, con testimonios de los protagonistas de la cúpula del poder de Nayib Bukele que nos han declarado y nos han explicado cuál es la siguiente fase y cómo fue que realizaron todas estas transformaciones importantes en América Latina y que hoy han colocado a El Salvador como la ciudad más segura de América Latina y la que está en proceso también de combatir el hambre, la pobreza en una crisis económica que también a nosotros nos ha tocado, como a muchos países del mundo. Fernando Rospigliosi ya está con nosotros en Dime la Verdad. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Y también tenemos al exministro del Interior, Gastón Rodríguez, general de la Policía en situación de retiro. ¿Cómo está, general? Bienvenido. Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo está? Cuando hablamos de Nayib Bukele, hablamos de El Salvador y del respaldo que ha logrado con su pueblo por los resultados efectivos. Ya nadie es asesinado, la gente puede salir en libertad, puede respirar y puede trabajar. Y aún faltan otros procesos que todavía tienen que avanzar. Pero, Fernando, general, el punto es, ¿cómo lo logró en ciencia cierta? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de una manera muy sencilla, luchando enérgicamente contra la delincuencia
y rompiendo las reglas cuando había que romperlas, porque a una situación extraordinaria hay que responder con medidas extraordinarias. Es decir, si están en una situación crítica con, no sé, decían que había 100.000 mareros, o sea, gente que trabajaba con estas bandas criminales que eran muy feroces, muy violentas, en un país de 6 millones de habitantes, era una situación insostenible, hacían lo que les daba la gana. Entonces, frente a eso, no se puede actuar con las normas diseñadas para situaciones normales. Y entonces Bukele se llevó de encuentro pues muchas cosas y tomó una serie de medidas que por supuesto toda la mafia caviar internacional dijo son violaciones a los derechos humanos. Bueno, pero hay que hacerlo, pues no hay otra manera. Y además tomó decisiones rápidas como, por ejemplo, si se van a capturar a decenas de miles de delincuentes, hay que ponerlos en algún lugar. Y construyó esta cárcel enorme. El Secot. Bueno, rompiendo reglas, ¿no? Yo acá he preguntado, por ejemplo, al presidente del INPE, ¿cómo se hace para construir una cárcel? No de 40.000, de 2.000, de 1.000. Y me dijo, bueno, tengo que hacer todos estos procesos que me van a durar 2 años y medio. Y yo lo hago más rápido, me meten preso. Bueno, así debe haber sido seguramente en El Salvador. Pero ante una medida rompió las urgente reglas y construyó una cárcel en un año para 40.000 en menos de un año. Así es, pues, no hay otra. Cuando enfrentas a una crisis de esa magnitud, tienes que actuar como hizo Bukele. No se trata de ver exactamente si hizo el control territorial acá o allá, que son las tonterías que acá los críticos dicen, no, acá no se puede porque es un país más grande. No, se trata de energía, firmeza y tomar las medidas necesarias en el momento adecuado. Ahora, general Gastón Rodríguez, usted que ha sido ministro del Interior y también Fernando que ha sido ministro del Interior, ustedes en ambas situaciones comparativas, pueden ser 6 millones en El Salvador de habitantes y aquí pueden ser 33 millones, 34 millones, pero la situación de El Salvador era realmente desesperante y criminal. O sea, los maras salvatruchas no actuaban como las bandas que han actuado aquí hasta hace 10 años, porque no estamos hablando del picadillo venezolano, como se le conoce a toda esta secta criminal del Tren de Aragua, pero 6 millones, 33 millones, situaciones extremas y decisiones extremas. Sí, fíjate, yo creo que el principal éxito que tuvo Bukele fue que se puso el problema al hombro. Y cuando me refiero a ponerse el problema al hombro es que realmente asumió la responsabilidad de la toma de decisiones que él tuvo a bien hacer. Acuérdate que cuando él presenta los proyectos de ley en el Congreso, se presenta con todas estas políticas públicas que él va a imponer, con todos sus comandos, tanto de Fuerza Armada como de Policía Nacional, en el Congreso. Les expone el problema y luego le dice lo que quiero de parte de ustedes es que me apoyen con estos proyectos. Pero paralelamente a eso ya había una construcción de infraestructura. Fíjate, aquí en el Perú actuamos contra la delincuencia a través de mega operativos de diferentes formas y de diferentes nombres. El tema es que el producto de la delincuencia, que se llama el delincuente, siempre está en la calle y no en donde debería estar, en una prisión. Entonces, no hay forma, y esto por favor yo lo quiero reiterar, siempre lo digo, no hay forma de disminuir la criminalidad si no hay dónde poner al delincuente. Hoy día revisaba las estadísticas del POPE, que es la población penal. Estamos por llegar a los 100.000 presos en el Perú. Sin embargo, del año 2008 a la fecha solo se ha construido un penal. De 68 hemos pasado a 69. Y la población penal está con un 136% de sobrepoblación. Entonces, colapsada. Los penales ya no son centros de readaptación, son escuelas del crimen. Nosotros tenemos 100.000 internos versus El Salvador, que tiene más de 80.000 aproximadamente. Pero somos 35 millones y ellos son 6 millones. Entonces, aquí no hay mucha diferencia en la tratativa o en el análisis de nuestro nivel de criminalidad. Entonces, Fernando, allí, ¿por qué no hemos aplicado ni una medida extrema ante una situación extrema como la que estamos padeciendo? Por 2 razones. Primero, porque
a los gobernantes que hemos tenido en los últimos años no les ha interesado el problema. O sea, ellos ven las encuestas y dicen la inseguridad es el principal problema y hablan, pero en la realidad no les interesa. Ese es el primer problema. Y segundo, que hemos tenido crisis política tras crisis política, gobiernos muy débiles y hemos tenido, bueno, ya no sé cuántos ministros del Interior, no sé cuántos jefes de la policía y así sucesivamente. Entonces, con esa inestabilidad es imposible asumir una lucha enérgica, firme y continuada, porque esto no puede ser, de repente hay un ministro que llega y hace cosas interesantes, pero lo cambian al poco tiempo, entonces no hay continuidad. Así es imposible derrotar a la delincuencia. Claro. Adicionalmente a eso, Claudia, yo creo que hay una palabra clave aquí. Aparte del desinterés, es el liderazgo. No hay un liderazgo conductual en este problema. Y eso supone que un ministro del Interior puede tener toda la voluntad, todo el ímpetu, pero no tiene control sobre los diversos estamentos del Estado, ¿no? ¿Quién sí podría tener la determinación? El presidente. Por eso le digo liderazgo conductual del presidente, que nombre o reúna al Consejo de Estado y que le pida cuentas, además, Ministerio de Justicia, INPE, Poder Judicial, Ministerio Público, pero hoy en día hay la ascendencia para juntar al Ministerio Público o para reunir al Poder Judicial de parte del presidente. No lo hay. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Ahora, si el presidente de la República, en este caso tenemos una mandataria que le queda aproximadamente un año, quizá menos, pero hemos tenido en 6 años 5 presidentes diferentes. Desde Pedro Pablo Kuczynski tenemos una especie de colapso del sistema penitenciario y además del sistema de migraciones, porque él abre la puerta a la migración sin medir ni un milímetro de seguridad de Estado, de seguridad pública. O sea, la ignorancia ha sido tremenda, pero también vino por parte de un propio miembro de la policía, que fue el general Carlos Morán. ¿Cómo es que un hombre, considerado también un cazador de Abimael Guzmán y de Sendero, pateó la ley por completo y se convirtió en un problema más que en una solución, y ahora es parte de la policía política y aún cuando está en situación de retiro, genera todo este tipo de conflicto, de complot y de ruptura de la ley? Fernando. Bueno, eso también tiene una explicación sencilla. Morán también tiene relación con lo que está pasando. Sí, Morán estaba interesado en sus negocios, no en la seguridad ciudadana. Y además a Morán todo el mundo lo conoce. El 2013 yo lo denuncié porque cuando a mí me estaban haciendo un reglaje por orden de Humala, primero la DINI y después la DIRIN, le pasaron esa tarea a la DIRIN, a la Dirección de Inteligencia de la Policía, y hubo un reportaje, porque habían descubierto a los policías que me estaban ahí en el Parque del Amor, los que me estaban con una cámara por tu oficina de Miraflores, que además se apellidaba Toro, creo, una suboficial. Sí, me acuerdo, claro. Y entonces, no es mi familia para nada, pero me acuerdo. ¿Quién fue el miserable que salió a negar lo evidente? ¿Quién fue el miserable? Morán, pues, que era jefe de Estado Mayor de la policía. Ese sinvergüenza se prestaba a ese tipo de cosas porque quería subir. También se prestó a muchas cosas en el gobierno de Alan García, al chuponeo y a todas las cosas, porque siempre ha estado interesado en subir a cualquier precio. Y después logró ser ministro de Vizcarra. Y ahí con todos sus secuaces, el esbirro Colchado y toda esta gente han hecho y han deshecho pues en la policía durante mucho tiempo. Entonces no solo es el mandatario de turno el que ha arruinado el plan por la seguridad contra el crimen, sino además los malos elementos que son considerados una fuerza política al interior de la policía, que pueden estar en situación de retiro, pero también nos han dinamitado. Sí, fíjate, yo la creo lucha que, contra el crimen. Yo creo que cuando tú antepones tus intereses personales y en vez de asesorar al estamento político, tú lo utilizas para los fines que ellos persigan o los que tú persigas, definitivamente la cosa no va bien. Y creo que esto es lo que sucedió en el país. Aquí hay una crisis de índole político, o sea, tener
5 presidentes en tan poco tiempo definitivamente nos enfrenta a una crisis de carácter político. Acá las estructuras del país están mal. Hay que hacer realmente una reingeniería en toda la situación porque no damos pie en bola, ¿no? Y frente a esto, la actitud de algunos policías, como los que hemos mencionado, definitivamente dejaron mucho que desear porque ellos eran los encargados, si actuaban realmente en justicia o con bien, de dar las orientaciones precisas y no utilizarlas en detrimento o en beneficio de ellos para poder lograr objetivos. Ahora, la coladera del crimen y de los mismos corruptos que pueden venir de un bando o de otro ha llevado a tal nivel de que el alias Culebra, Junior Izquierdo, un capitán de la policía, prácticamente se coloca en un plan de chantaje al gobierno de Dina Boluarte a través del ministro del Interior, el doctor Santibáñez. Lo que ha sucedido para ti, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? De todas maneras, hay aquí un plan estratégico. Bueno, lo que quieren, el objetivo máximo sería tumbar a Dina Boluarte, pero el objetivo llevarnos a un supuesto adelanto de elecciones. Sí. Que queda un año. ¿Qué vas a adelantar? ¿6 meses más? ¿6 meses menos? Pero saboteando. Lo que sea, con tal de deshacerse del actual gobierno, crear el caos y pescar a río revuelto, que en eso sí son expertos. Ahora bien, el objetivo táctico es tirarse al ministro del Interior, a Santibáñez, porque Santibáñez ha emprendido algunas acciones que los ha puesto a ellos en una situación difícil. Por ejemplo, la suspensión del esbirro Colchado. Entonces, ellos están realmente lanzándose con todo lo que tienen, incluyendo a sus medios de comunicación, contra Santibáñez. Para apoyar a Colchado en esta primera etapa. Sí, Santibáñez ha negado lo de los audios, pero esta gentuza es realmente de lo peor. Hicieron caer a Mateo Castañeda, a la propia Dina Boluarte, el hermano de la Boluarte, lo grabaron, lo chuponearon, los embarraron. No tienen límites, pero también hay gente tonta que cae, como la señora Boluarte, que cae en estas trampas. ¿Cómo puede confiar en un individuo como Morán? No había nadie que le dijera. Morán es ampliamente conocido en la policía, no había nadie que le dijera, oiga, no se acerca a este sujeto. Ahora, hay una especie, te lo cuento, porque tú lo sabes como político y también el general Gastón Rodríguez como un oficial de la policía. Pero el punto es que hay personas que tienen que al verse desesperadas, tienden a lanzar cualquier tipo de salvavidas, cualquier tipo de cuerda. No les importa quién coja la cuerda, con tal de salvar su pellejo en este momento. Entonces, yo creo que es el caso de la señora Boluarte. Ella tiene graves problemas, de procesos graves. Gravísimos. Y gravísimos, que incluso terminando el mandato, ella puede ser dictada una detención preliminar y ella va a la cárcel. Claro. Dependiendo de quién le toque o quién vea el proceso, qué juez acepte lo que un fiscal demente pida, ya no sabemos. Lo que pasa Pero es, a dónde quiero llegar para sí, preguntarle al general Rodríguez es que al tener esa situación extrema, complicada para ella ha llegado incluso a tender puentes con estas personas, aun cuando se les ha dicho que no pueden confiar, pero no es que confíen o no confíen, sino que se ven en la extrema desesperación para resolver en algo el grave problema que ya tienen. Claro, pero es porque nacieron enfermos, saben que continuarán enfermos y que están sentenciados a muerte. Claro, y eso también lo saben ciertos estamentos de la policía que a través, aprovechan. A través de operatorias perversas, ¿no?, utilizan esa desesperación de los entes políticos para, entre comillas, tenderles la mano y decirles que ellos tienen la situación controlada siempre y cuando accedan a sus intereses, ¿no? Los chantajes y las extorsiones políticas. Así es. Claro. Para ti, Fernando, la situación de la señora Dina Boluarte se complica por su propia naturaleza de desesperación. Sí, sin duda, sin duda. Y digamos también porque ha llegado a un lugar que excede mucho sus capacidades. Esa es la realidad. Esta señora salió de una pequeña oficina de RENIEC a la presidencia de la República.
sin haber pasado. O sea, en Claro. todos los países civilizados del Así mundo hay una carrera política y la gente va aprendiendo y a la vez el público va mirando la trayectoria de esos políticos. Acá no, de pronto llegan como Castillo de la nada a la presidencia, o la señora Boluarte de la nada. Es un castillo, presidencia. ella es un castillo. Claro, No, es lo mismo. O sea, No hay No es- experiencia en realidad política. es casi lo mismo en el sentido de capacidad, experiencia. Bueno, tiene un poquito más de capacidad, ciertamente, Preparación, porque ¿no? Castillo ya era Claro. un desastre, pero tampoco pues es una persona que tenga un manejo. No digamos, ha ido mejorando en el último tiempo y es verdad también que ha puesto a algunos ministros muy razonables en el gobierno que han mejorado Tratando de mejorar la su cosa, ¿no? imagen y su gestión. Eso que lo está han hecho muy por bien, hay el que Perú, reconocer por el eso. Perú, porque o sea, nadie la apoya realmente. Lo que están haciendo es representar el Perú. Estamos hablando de Javier González Olaechea, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, la señora incluso Elisa Begaldo, ministra de Comercio Exterior, 14 años como presidenta de la Fundación Telefónica, viniendo de una familia hotelera desde sus abuelas en Cusco. Claro, con Y expertise sirve técnica. técnicamente el Perú, pero perdóname, Fernando, ese sueldo ella no lo gana ni la cuarta parte de lo que ha ganado en su vida, ni lo que ganas como empresario y tú lo sabes. Eso es un sueldo para el servicio. Porque alguien que nunca ha ganado ni 3.000 soles en su vida, obviamente que va a hacer alguna especie de negociazo, ingresar al aparato público y manejar fondos y manejar presupuestos. Pero alguien que toda su vida ha tenido una empresa, que tiene acciones, que tiene hoteles 5 estrellas, ¿qué sueldo va a ser eso de qué tipo de ganancia? Claro, definitivamente. Es un servicio, pero volvamos al tema de El Salvador. En este programa especial de la Segunda Guerra de Nayib Bukele, que hemos venido con material exclusivo, en esta primera fase, Fernando, tiene que ver con lo que tú has impulsado en el Congreso de la República, que es el regreso de la investigación a la Policía Nacional, en la que solo el fiscal y un juez determinan en qué momento se investiga, en qué momento se allana, en qué momento se aplica la prueba, en qué momento una evidencia es evidencia, y aun cuando el policía logró el testimonio, logró que confesara, logró los videos, chats, pruebas, y le entrega a la fiscalía, el fiscal puede decidir que eso no es prueba. Así es. No, Y hacen los que les da la gana y el delincuente regresa a la calle a seguir matando y robando, como ya estamos viendo. este es un sistema desastroso que nos impuso la mafia caviar y que la mafia caviar sigue defendiendo hasta este momento. Es un sistema que no existe en ninguna parte del mundo civilizado. En todas partes la policía investiga y la fiscalía procesa a los delincuentes. Las tareas están claramente delimitadas y no es que uno subordina al otro, como ahora pretenden los fiscales que quieren darle órdenes a los policías y los maltratan y los tratan como si fueran sus subordinados, y eso ha creado una situación insoportable, pero además ha fracasado. Todos los días los fiscales sueltan a los policías. Vimos a esa fiscal que fue al cumpleaños de su suegro y que entonces estaba muy estresada y no llegó a tiempo para darle la prisión preventiva a los delincuentes. Esto es increíble. Ya se aprobó en primera votación 72-29 la próxima semana. Eso tiene que consolidarse. Espero que se apruebe eso. Y ahí tenemos una segunda batalla, porque estamos asistiendo a la rebelión del sistema judicial contra la democracia y contra el sistema republicano. No acatan la ley del Congreso, no acatan la disposición del Congreso, hacen lo que les da la gana y pretenden llevar el país al caos. Ahora, Fernando, tienes en este momento una olla hirviendo. Yo creo que es un volcán. Discúlpame, lo reemplazo por un volcán, porque la Junta de Fiscales Supremos ha pronunciado, ha dicho que esto no es posible, que no estamos viviendo en un estado de libertad, que esta ley no se puede dar. Vamos a ver el video para regresar con la opinión de Fernando Rospigliosi, que está aquí en Dime la Verdad con Claudia Torres. La Junta de Fiscales Supremos ha decidido emitir el presente pronunciamiento en relación al proyecto de ley denominado Ley que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. El referido proyecto de ley ha sido aprobado por el Congreso de la República en primera votación la semana pasada y próximamente será objeto de una segunda votación para convertirse en ley. Este proyecto de ley abiertamente contradice el inciso cuarto del artículo 159 de la Constitución Política del Estado,
que establece como atribución del Ministerio Público la conducción de la investigación del delito desde su inicio. Que el propósito de esta norma inconstitucional es que todas las investigaciones sean de conocimiento y dirección del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Nacional del Perú. Esto colisiona con la autonomía institucional del Ministerio Público, la efectiva separación de poderes y una verdadera democracia. El Ministerio Público, ante una situación similar, presentó demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto de algunos decretos legislativos expedidos por el Poder Ejecutivo, la misma que se encuentra próxima a una audiencia para su decisión final. ¿Qué vas a hacer con esta megacampaña? ¿Qué va a pasar? El Congreso se ha puesto firme y tienes el respaldo de la mayoría de bancadas. Sí, no, yo confío en que se apruebe esta ley, pero después hay que ver lo que va a pasar con el sistema judicial. No puede ser que pretendan desacatar esta ley, pero también otras y resoluciones del Congreso como la destitución de Zoraida Ábalos, la de Inés Tello, la de Aldo Vázquez, todos se lo toman porque les da la gana. Hay una rebelión. Hay una rebelión contra la democracia y contra el sistema republicano. Yo creo que estos jueces prevaricadores tienen que recibir una sanción ejemplar. Y si piensan que van a seguir siempre protegidos por la mafia caviar, creo que se están equivocando. Yo creo que el Congreso ahí además va a tener que asesorarse adecuadamente para poder sancionar efectivamente a aquellos que no cumplan con la normatividad que ha expresado el Congreso de la República. Vamos a ver esta primera parte del reportaje La Segunda Guerra de Bukele, la mano dura del presidente, hoy reconocido como el hombre del año, como el mejor líder de América Latina, porque lo que ha logrado en la lucha contra el crimen en su país ha sido algo realmente revolucionario. Él ha tenido que romper con todas las normas que habían sido enquistadas, colocadas, para que por décadas los maras salvatruchas, los mareros, controlaran el país, controlaran el sistema financiero, controlaran la parte geopolítica, colocaran a las autoridades que quisieran e incluso tuvieran hasta un partido político, porque ya se alistaban para tomar control en el Senado y antes lo hicieron con otros líderes, para que ellos siguieran teniendo la hegemonía, el control de todas las normas en este país. Y era increíble lo que estaba pasando y tuvo que intervenir el sistema de justicia, tuvo que acceder a otro tipo de normas que respaldaran las decisiones de no excarcelar a delincuentes y criminales, de determinar que un juez y que un fiscal no podía quedarse más de 2 años con un caso que tenía que acusar y tenía que hacer valer las pruebas de la Policía Nacional, no para liberarlos y transar con ellos como se ha hecho por décadas y como se está haciendo aquí. Vamos a ver esta primera parte del reportaje y regresamos con Fernando Rospigliosi, hoy presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, a quien dime la verdad. Su nombre significa el ángel de Dios está aquí, Dios es mi salvador, y en otros escritos árabes significa noble y distinguido. Tenía tan solo 38 años cuando asumió la presidencia del país más violento del mundo, el país dominado por los sanguinarios mareros, los maras salvatrucha, la secta diabólica que gozaba con el picadillo humano, con cocinar los ojos de sus víctimas en parrillas y caldos de coco. Eso era lo mínimo que les hacían a sus víctimas y a inocentes. Yo perdí un hermano a causa de las pandillas. Hasta la fecha me sigue doliendo, ya pasaron casi 8 años. A él lo mataron por el simple hecho de echar gasolina en un punto incorrecto, en un lugar donde eran pandillas contrarias a donde él vivía. Mi madre hasta la fecha llora. Eso le digo todo a mi papá, se fue de esta vida porque falleció también, extrañándolo. Y yo creo que ese es un dolor que no se le desea a nadie. Entonces yo estoy de acuerdo con el sistema judicial de mi país. Gracias a Dios y al presidente y a los diputados que han hecho esas leyes firmes, porque la gente que se queja es porque sobrevivía de esos parásitos que habían. Yo le insisto a la gente, el presidente no tiene la culpa de nada. Tuvimos los padres que no supimos educar a nuestros hijos en el momento justo. Las pandillas están en el centro de confinamiento para el terrorista, que es una zona aislada del país, donde tienen 2 kilómetros a la redonda de francotiradores, donde nadie puede entrar y acercar sin poner en riesgo su vida.
y están con paredes mega gruesas de concreto donde no entran señales de teléfono y donde no tienen ningún privilegio. Duermen en camas de cemento. Lo único que para cumplir los derechos humanos nosotros buscamos el cemento más blandito posible, el más suave buscamos, y se les da solo 2 tiempos de comida al día. Frijoles y tortillas en la mañana y frijoles y tortillas en la noche. Entonces, para los derechos humanos ellos están comiendo frito, frijoles y tortillas por siempre, porque no les vamos a dar absolutamente nada más. El control geopolítico de los maras resultó una millonaria recaudación sanguinaria llamada la renta, el cupo mensual o semanal que debían pagar los más de 6 millones de habitantes en este país que hoy enfrenta una crisis económica y de alimentos y que intenta surgir de la oscuridad tras la dura guerra contra el crimen por 5 años. La semana pasada, el presidente Bukele anunció la tercera fase del plan económico de El Salvador. El plan económico estratégico que fue presentado de manera general el día 1 de junio, cuando tomamos posesión para este segundo mandato, ya cumplió sus 2 primeras etapas y estamos inaugurando la tercera. Y la reactivación económica y el crecimiento económico, como lo ha dicho el presidente, es el objetivo fundamental y estratégico de este próximo quinquenio. 2021 crecimos más de un 34% en las exportaciones y ahora que inauguramos la tercera fase del plan económico, está dedicado a la logística, porque es un asocio que tenemos a través de un mecanismo de empresas mixtas con un consorcio de Turquía. Son 1.600 millones de dólares que se van a invertir para el desarrollo de los puertos en El Salvador, con lo cual la logística en la zona del Pacífico se va a ampliar. Presidente Bukele, ¿qué plato le gustaría en Perú? Yo creo que el ceviche peruano, que ya es patrimonio de la humanidad. Le vamos a enviar al presidente Bukele un lomo saltado para que se pueda deleitar con la mejor gastronomía del mundo al lado del país más seguro del mundo. Excelente, eso va a ser un hermanamiento gastronómico y fraterno. Exclusiva en CTV Perú, la segunda guerra de Bukele, el especial desde El Salvador, el único canal peruano que se introduce en el círculo de poder del llamado Salvador de El Salvador, el presidente admirado, criticado, aplaudido y también excluido, Nayib Armando Bukele Ortiz. ¿Cuál fue el argumento principal para la intervención del órgano judicial en El Salvador? Uno de los principales órganos del Estado es la Corte Suprema de Justicia. Y como 3 poderes del Estado trabajando bajo un solo enfoque, eso ha cambiado dramáticamente en nuestro país. Recordemos que un 1 de mayo del 2021 llegamos la nueva Asamblea Legislativa de la que este servidor ya es parte en su primera legislatura. Llegamos y cambiamos magistrados. Era necesario porque teníamos una Corte Suprema de Justicia, magistrados que respondían no a los intereses del pueblo, respondían a los intereses de un grupo muy pequeño, que siempre Arena FMLN dominó por más de 30, 40 años. Un grupo terrorista y un grupo llamado de derecha. Exactamente, un grupo de terrorismo donde nació de la guerrilla, ¿verdad? Que tuvimos la guerra muy famosa aquí en nuestro país y a nivel internacional, pero también teníamos una derecha que al final se convirtieron en uno solo. Cómplices del mismo sistema. Decrépito. Decrépito, que nos llevó a lo que el país era, ¿verdad? Un país donde pasaban cantidad de droga en sus costas, donde ahora el mismo presidente está combatiendo fuertemente y está dando el ejemplo que El Salvador no va a ser cuna del terrorismo, de la corrupción, de las pandillas y mucho menos del narcotráfico. Seguimos en esta programación especial trabajando desde el interior del gobierno del presidente Nayib Bukele, reelegido exactamente hace un mes en su segundo periodo junto al líder de su bancada. La bancada mayoritaria del partido del presidente Bukele acaba de ganar las elecciones y asume su segundo mandato con más de 2 millones de votos. Acaba de cumplir 43 años de edad y ya tiene sus primeras arrugas políticas y en la piel.
Los primeros 5 años, Nayib Bukele concentró todo su poderío en barrer las calles y barrios de todo despojo humano. Pandilleros, criminales y delincuentes fueron a dar a los nuevos penales, uno de ellos, el temible Secot, el centro de confinamiento del terrorismo, conocido como el Alcatraz de Centroamérica. Aquí nadie tiene colchones, ni almohadas, ni drogas, ni mucho menos armas. El objetivo, aislarlos por completo para controlar realmente los penales y el sistema de seguridad de todo El Salvador. Algo que en Perú jamás nadie ha podido lograr. Aquí, el ministro del Interior es chantajeado por una serpiente que a su vez responde a una mafia financiada por George Soros con sus ONG satélites en Perú. El plan Bukele tuvo mucho más que ingresar a las cárceles y detener a más de 80,000 pandilleros, criminales y delincuentes. Tuvo la intervención del sistema de justicia, la llamada reforma judicial, para que un juez no soltara delincuentes y tuviera un plazo de 2 años para resolver el caso, y no 10 ni 20 años como en Perú sucede. ¿Cómo empezó todo este fenómeno del plan Bukele? Bueno, mire, primero era una cosa que pedían a gritos millones de salvadoreños, son 100,000 mareros que tenían sometidos a 9 millones de salvadoreños. Y nosotros lo que hicimos fue oír a la gente. Aquí nos vinieron a engañar que los criminales tienen derechos humanos y que las personas honradas no los tienen. Se tenía que someterse. Y era un sistema que protegía a los criminales y no protegía a la gente. Todas esta zona era controlada por la Mara Salvatrucha, que era la Mara más sanguinaria, la Mara más grande. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner la ley a favor de los salvadoreños, y con eso cambió todo. El régimen de excepción ya estaba en la Constitución, pero ustedes deben de entender de que para que crezca el crimen organizado es porque tiene una hermana gemela, y la hermana gemela se llama corrupción. El crimen organizado no crece como creció en El Salvador si no es al amparo de los corruptos. Yo creo que alguien que robó una bicicleta, que tal vez se mete a una casa, puede reinsertarse, no lo dudo. Pero un terrorista, asesino que ha matado desde pequeño, su mente ya no jamás va a cambiar. Y lo que tenés que hacer no es buscar los derechos de él, sino poner encima los derechos de la sociedad, porque él si sale va a volver a matar. En esa misma industria están las organizaciones de derechos humanos que solo protegen los derechos humanos de los criminales, las organizaciones abortistas, las organizaciones que atacan a la familia tradicional. Todas esas mismas organizaciones están entrelazadas y es una industria millonaria. El presidente Nayib Bukele lo que tuvo el valor fue de atacar ese sistema, de resistir ese sistema. Entonces nosotros tuvimos el valor de cambiar ese círculo también y aplicar las leyes. ¿Qué aplicaron? Las leyes nomás. El presidente aplicó las leyes y nosotros cambiamos solo algunas leyes. ¿Cuáles? Nosotros cambiamos que si comprobabas que estabas en una pandilla, no importa cuál fuera, ni importa tu cargo, solo por estar el hecho en una pandilla, te condenaban a 25 años de cárcel. En nuestro país, otro error gravísimo es que el sistema de justicia no funciona en el sentido de respetar la investigación. Les entregas las pruebas, lo detienes en flagrancia, mientras está cometiendo un delito, mientras está robando, mientras está extorsionando, mientras está yendo ya con la orden para asesinar a alguien, que es el aniquilamiento selectivo, el sicariato, y entonces los liberan. Y mientras que los liberan, siguen cometiendo delitos y se ha convertido en un círculo vicioso abominable que mata a la gente y destruye nuestro país, el Perú. Bueno, la impunidad en El Salvador era del 92% antes del régimen de excepción. 92% en los homicidios. Es decir, que solo el 8% pasaba a juicio, no significaba que se pasara a condena. Entonces era un sistema garantista de los criminales y no garantista de las víctimas. Aquí también se cambió que si descubríamos que un policía o un fiscal colaboraban con las estructuras de pandillas, 25 años de cárcel automáticamente. Entonces nadie va a juzgar, un policía o un fiscal no van a cambiar 25 años de cárcel por dinero. Funcionó mucho el tema de los jueces sin rostro en nuestro país para vencer el terrorismo. Es lo que también ustedes aplicaron aquí, que es el juez sin nombre, el juez sin rostro. ¿Cuánto hubo de resultado para poder combatir
el crimen y las pandillas sanguinarias. Bueno, ¿te acordás que te dije que el 92% de los homicidios quedaban en la impunidad? Ahora, con ese nuevo sistema, el 100% de los homicidios se han resuelto y se han judicializado. El 100%. Se acabó literalmente la impunidad en El Salvador. Si no me equivoco, tal vez me dan el dato, pero creo que son 687 días sin homicidios al día de hoy. Cuando en El Salvador, en los 20 años anteriores, en 20 años solo habíamos tenido un día sin homicidio. Uno, en 20 años. Y hoy hemos tenido 687 en un poquito más de 5 años. Entonces yo creo que el cambio es evidente, notable, y la gente lo dice. Y por eso es que toda esta gente de derechos humanos ha atacado tanto a Nayib Bukele, porque ahora la gente dice, hey, ¿por qué en El Salvador, toda Latinoamérica, por qué en El Salvador han mejorado? Y no solo lo dicen en Perú, lo dicen en toda Latinoamérica. Entonces ese sistema de esa industria millonaria de protección de delincuentes ha entrado en crisis, porque ahora ya en El Salvador demostramos que todo lo que nos dijeron, o sea, que habían periódicos pagados por Soros, que decían que llegar, y lo pueden buscar, El Faro se llama, que tiene el premio Ortega Gasset, que tiene el premio María Cabor, que ellos se crean para tener credibilidad, como que son estos generales norcoreanos que ponen un montón de corcholatas y yo te doy 10 y vos me das 20. Pues son estos premios pintados de plástico. Entonces viene El Faro y lo pueden buscar, El Faro, y dice, el mejor periódico de El Salvador, y dicen, las pandillas son un factor social importante para el país. Increíble. Que El Salvador va a entrar en crisis si se acaban las pandillas. Se van a morir de hambre. ¿Qué crisis? La crisis es la que nos dejaron esta pobreza. Pero sí les queremos dejar un mensaje a ustedes, como peruanos. Que no les pase lo que nos pasó a El Salvador. Nosotros ya vimos esta película, nosotros ya sabemos cómo termina esta película, y si ustedes negocian con delincuentes, terminan mal. El diputado Cristian Guevara es la cabeza política de la bancada de Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas. El llamado Plan Bukele debía además tener una aplastante mayoría en el Parlamento. Hoy, de 60 diputados, ellos tienen 57. La primera guerra de Bukele consistió en sacar a los criminales de las casas. Hoy, la estrategia política es esta segunda guerra de Bukele contra el hambre. Sigue siendo asistir directamente a los más necesitados. Le dice que hablaron conmigo y que yo la recomendé a ella para una beca. Y yo no les pido nada a cambio, ni que... No, yo lo que quiero es que María Gemima se gradúe. Bueno, nuestro sueño. Y de vos depende, te vas a graduar de bachiller, y como te digo, con un diploma de bachiller internacional. Y si te gradúas con buenas notas, yo sé que hay posibilidades de beca y otra cosa. Te quería presentar a María Gemima, de 14 años. Ella vive aquí en el barrio San José, ¿verdad? Colonia Jardines del Norte. Colonia Jardines del Norte, una zona dominada por la salvatrucha. Y aquí viene, bueno, mira, te voy a contar un poco el caso. Él es el don Elías. Él es don Elías. Él se cayó hace unos años y ya no puede caminar. Alicia, doña Alicia, María Gemima. Y aquí tenemos un tesorito, Karen, que ella tiene síndrome de Down y es autista también. Le he dado tu número para que coordinen una cita mañana contigo y ver la posibilidad de una beca, que yo estoy seguro que, espero Dios, que se pueda. Yo los espero a las 10:30 de la mañana. Hablamos de la incorporación de los niños y de las niñas al colegio. Muchas gracias, que Dios lo bendiga mucho. Gracias. Y yo lucho por mis hijas. Y siempre yo le digo, hija, póngase las pilas. Luche, yo quiero que usted estudie, porque solo eso le va a dejar la oportunidad de ser alguien. Pronto va a cuidar a su hermanita, se va a hacer cargo de ella. Aquí la señora celebre, sonría. Hola. A la casa. ¿Qué tal? ¿Usted es doña María Hilda? Yo me llamo María Hilda. ¿Qué tal, doña María? Por aquí, mire. Maldita. No, hombre, yo la veo bien. ¿Me ve bien? Sí, y va a estar mejor. Gracias a Dios. Va a estar mejor. Disculpe que le traemos este cachimbasal de gente, pero... Sí, pase adelante. Vaya, hoy le traemos una silla de ruedas, mire, nuevecita. Hemos venido desde Perú para conocerla. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? Bien, por la gracia de Dios, porque estoy parada, estoy con vida. Eso, lo que yo le doy gracias a mi Dios, que estoy con vida. Estoy paradita. Estoy con vida, pues. Pero en que sea estorbada, que con esto me quedo. Ahora va a estar mejor con su silla de ruedas para que tenga su propio espacio, se pueda trasladar.
ya no esté necesitando de todos para poder trasladarse de un lado a otro. Así es, sí. Gracias a Dios y les doy gracias a todos ustedes por esa misericordia de Dios, de ustedes para mí. Así es, porque las buenas noticias también llegan y si confiamos en los nuevos emprendedores y encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Caja Huancayo te ofrece confianza para ahorrar y emprender juntos con sólida presencia en todo el país y 36 años contribuyendo al desarrollo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Vamos a una pausa comercial y vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro reportaje exclusivo, de nuestro programa especial de cobertura en El Salvador, con declaraciones en exclusiva para el primer canal peruano que lo brindan autoridades que trabajan desde el seno político de poder del presidente Nayib Bukele. Y seguimos con nuestros invitados, el general Rodríguez, exministro del Interior, Gastón Rodríguez, y el congresista Fernando Rospigliosi. Esto es Dime la Verdad con Claudia Toro. Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores, confiamos en mi taller, donde arreglo las mototaxis de mi flota, en las que llegan los clientes a mi Guaric. Si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos. Caja Huancayo, la caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. Somos grandes, seámoslo siempre. De la empresa Lidis surgió a raíz de que nosotros somos productores de cacao, entonces mi mamá llevó un taller de elaboración de chocolates y ya pues hemos decidido transformar los granos de cacao a chocolates. Venimos del distrito de Palcazú, de la provincia de Oxapampa. A Lidis de aquí a 5 años veo una marca más posicionado, con mejor calidad y realmente me gustaría exportar, no el 100% de mi producción, un 50 y 50. Gracias a CTV Perú, somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Yo empecé a vender pollo en abril de 1998 y tuve un aderezo el cual no era dueño, y cuando tuve un chef que se retiró de la pollería se llevó el aderezo y me obligó a crear ese nuevo aderezo. Y lo hemos ido mejorando. Es un aderezo que empezó con 17 ingredientes y terminó con 29. Es una combinación perfecta de sabores. Son suaves por un sistema de cocción muy especial. Les invito a venir a mi pequeña pollería que está en García Lazo de la Vega 252 en Ayacucho, y también hemos abierto una pollería en Lima, una pollería que está en González Prada 915 en Surquillo, ¿no? Donde el pollo lo sirven igualito que en Ayacucho, ¿no? Los pollos de Mario de Ayacucho para el mundo. Cuando las familias peruanas elegimos la mejor comida y el alimento saludable, por supuesto que elegimos la marca Beltrán. Dale un toque de sabor a tus platos favoritos con filete de atún Beltrán, versátil, delicioso y listo para disfrutar en cualquier momento. Compra en línea en la tienda online, ingresa a beltrandelivery.com y haz tus pedidos comprando productos de gran calidad al mejor precio. Beltrán, mi marca, mi familia. Es increíble que se haya mantenido este sistema en El Salvador. La frase más emblemática de Nayib Bukele: el dinero alcanza cuando nadie roba. De paso que también lo lanza contra la corrupción.
El trabajo político, Fernando, General Rodríguez, ha sido importante en esta fase porque no se ha abandonado a la población. Tras la guerra contra el crimen, ahora comienza una guerra contra el hambre. Claro, que seguramente va a ser más difícil que la guerra contra el crimen, porque la guerra contra el crimen implica una movilización básicamente del Estado contra los delincuentes. En el caso del hambre requiere una mejora de la economía que no depende solamente del Estado. El Estado da condiciones, pero ahí vienen una serie de otros problemas, la inversión privada, el mercado internacional, una serie de cosas que ya no están bajo control del gobierno. No es la voluntad del gobierno la que prima, sino tienen que funcionar muchas otras cosas. Entonces, ahí, bueno, yo no conozco esos aspectos de El Salvador, pero ahí la tiene más difícil, ¿no? Claro, pero algo importante es que no se descuide la sostenibilidad que le está dando actualmente a la lucha contra el crimen para enfocarse solamente en el aspecto de resurgir económicamente y poder consolidar estos aspectos tan importantes de la población. Porque lo que sucede muchas veces es que cuando se distrae en la sostenibilidad de esta operación, nuevamente comienza el crimen a retomar. Y ojo, no perdamos de vista que hoy en día hay una transnacionalización del crimen muy grande y no la puedes enfocar solamente en una lucha fija en tu territorio cuando tienes que ver lo que sucede alrededor de tus fronteras. Y ahí hay un tema importante en lo que dice Gastón Rodríguez, la continuidad. Digamos, ha sido muy criticado el hecho de que Bukele se haya hecho reelegir cuando no era permitido en su momento, cambió las leyes, pero si no lo hubieran reelegido, claro, todo este plan probablemente se venía abajo, porque como decía Gastón, es el problema del liderazgo. Así es. Y entonces, lamentablemente, pues a veces hay que romper las reglas para hacer esto. Eso trae consecuencias también negativas, pero se ha mantenido el objetivo que era mantener la lucha contra el crimen. Les pregunto algo que siempre ha sido muy polémico en la historia de nuestro país y que muchos demócratas han repudiado por más de 25 años. Lo que hizo Bukele se compara muchísimo con el cierre del Congreso en el 92 por Alberto Fujimori y por otras medidas que instauró, la reforma del sistema judicial, en un momento en el que el Perú estaba hundido en el terrorismo y en la miseria. Claro. ¿Tú qué piensas? Bueno, en ese momento, en efecto, había una crisis fortísima, veníamos de la hiperinflación y el terrorismo estaba desbocado. Entonces, bueno, se tomaron medidas extremas en situaciones extremas. Claro. Así es. Hay que tomar decisiones y asumir responsabilidades. Cuando la situación es conflictiva hasta ese punto, no queda otra. El problema es lo que viene después. Así ¿no? es. Cuando el pueblo se pone de costado frente a quienes verdaderamente pusieron el pecho por ellos y luego terminan todos presos o procesados y no hay quien los saque de esta verdad. El respaldo de Alberto Fujimori en el año 93, 94, hasta llegar a su reelección, me hizo recordar muchísimo el respaldo que he visto hacia Nayib Bukele. Tú he entrevistado, Fernando, tú que has ejercido el periodismo y sabes muy bien que cuando tú sales a la calle vas a encontrar de todo. Claro. Opiniones diversas, opiniones adversas, a favor, en contra. Me he asombrado la primera vez en mi carrera, en 20 años como periodista, y he estado en muchos países, en donde he preguntado de manera aleatoria a todos, desde el que vende agua, el que vende helados, diferentes la señora estratos. que vende, exactamente, el que tiene su negocio, los taxistas famosos por sus opiniones y conocimiento del país. Creo que he entrevistado a 30 personas y solo una me ha hablado de que no está a favor de muchas medidas, pero reconoce los resultados. El resto está a favor. Claro. Y lo respalda. Que ahí la respuesta es muy sencilla. ¿Qué cosa es la seguridad? El estado natural de tranquilidad y confianza para desarrollar vivir. Todas tus actividades. Para vivir. Entonces, cuando tienes a alguien que verdaderamente te encamina a vivir con seguridad y con tranquilidad, pues hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo, ¿no? Sí. Fernando, ¿es ese mismo respaldo que también se olió, se mantuvo en Perú hacia Alberto Fujimori? Claro, porque habían dos problemas, hiperinflación y crisis económica y terrorismo. Y el año 95 ambos ya estaban decaídos, o sea, la hiperinflación ya había terminado, el terrorismo
no había sido completamente derrotado, pero militarmente casi sí, ¿no? Ya había caído Guzmán, había caído la cúpula del MRTA, en fin, entonces ahí tuvo un respaldo muy amplio. Pero ahí vinieron pues todos los otros problemas, Montesinos y en fin. Ese es el gran peligro que viene cuando un gobierno se perpetúa. Y cuando hay herramientas extremas que lindan con el totalitarismo. O sea, aquí hay, de todas maneras, general, Fernando, una línea muy fina y muy delgada que hay que trabajar de manera concatenada, porque todavía no hemos visto en Bukele en este segundo año, y ojalá que no suceda, por bien de El Salvador y por el bien también de América Latina, que ha creído en un líder, ¿no? Hace rato hablabas que está en portada del Time y que finalmente ha inspirado a muchas naciones y países a instaurar una nueva medida de política de seguridad a favor de la gente. Cuando hablamos de seguridad de Estado, Fernando, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A seguridad de la gente o a una seguridad de territorio que puede ser algo que es intangible? No, mira, es increíble. Lo que le preocupa a la gente es su propia seguridad. Totalmente. Es poder andar en la calle, es poder tener un negocio y que no lo extorsionen, como está ocurriendo en el Perú, que mucha gente se ve obligada a abandonar sus pequeños negocios, su microbús o lo que sea, porque las extorsiones están creciendo. En fin, tener tranquilidad. Fíjate, Claudia, hay dos fines esenciales que tiene el Estado peruano. El primero es el bienestar general y el segundo, la seguridad integral. En la medida que haya un gobierno o existe un gobierno que garantice esos fines esenciales, en esa medida la gente va a apoyarlo y a respaldarlo. Y eso es lo que estamos necesitando hoy en el Perú. Pero ¿por qué no lo hacemos con este liderazgo conductual que estamos reclamando? Porque no hay ni siquiera conocimiento de que el bien común es un fin supremo del Estado y que los fines esenciales son estos dos que te he mencionado. Mucho menos cuando tenemos autoridades que confunden la seguridad ciudadana con el orden público. Y hay alcaldes que quieren parecer, pues, sheriff, ¿no? Y quieren dotar a los serenos de diferentes armamentos y todo. Entonces, cuando no hay conocimiento de este tipo de definiciones que son fundamentales para el funcionamiento de la estructura del Estado, sucede todo este revolú y al final, bueno, tienes gobiernos totalitarios, se te sube el poder a la cabeza, ¿no? Y ahí vienen los grandes asesores y vas perdiendo la objetividad que al final te puede llevar al fracaso. Se olvidan que son solo seres humanos. Así es. Ahora, Fernando, otro tema importante, tú que estás trabajando el tema de la ley, también lo que ha generado toda esta especie de campaña de odio, de venganza, por el tema también de la ley de lesa humanidad, que es otra cosa que cuando ocurren todos este tipo de medidas extremas, tienes como efecto la persecución eterna de 20 años, 30 años, hasta que se muera alguien o hasta que se seque, como dice el dictador Maduro. Y entonces, ¿cuál es el fondo de la ley allí? Nadie se va a atrever a luchar contra el crimen, ni el policía que se ha sentenciado a 15 años en Cajamarca, y menos el militar que ha luchado contra el terrorismo. O sea, tenemos por un lado los militares y policías que combatieron el terrorismo y que siguen siendo perseguidos después de 30, 35, 40 años, pero una cosa mucho más reciente, militares y policías que enfrentaron el intento de reponer en el gobierno al golpista Castillo y tuvimos todos esos movimientos diciembre de 2022 hasta marzo de 2023. Hoy día hay 222 policías, por lo menos hasta donde se tiene conocimiento, y unos 40 y tantos militares ya investigados o procesados por la Fiscalía. La Fiscalía ha creado un equipo especial para perseguir a los policías y los militares. Pero no a los criminales. No a los criminales. Para perseguir a los delincuentes que atacaron a los policías. A los terroristas que atacaron. Dilo así, es la verdad. En el juez y el fiscal normal, que se demorarán 10 años en llevar el proceso, pero a los otros los están persiguiendo con saña, con ensañamiento. ¿Para qué? Para bajar la moral de la fuerza del orden. Y con todo el presupuesto del Estado. Ojo, que eso es una característica no es gratis. de esas ideologías. No es gratis. Desmoralizar o quebrar a la policía. Esa es una de las características, ¿no? Y acá hay otra cosa importante. Si no tenemos ese soporte legal o si no hay nadie que arregle esta situación, es difícil mantener la moral solamente con motivaciones, ¿no? Y con situaciones que los comandos puedan hacer, de hablar, de decir que hay que seguir cumpliendo con la misión. Cuando tú ves que
realmente lo que sucede en la práctica es un estado de indefensión tremendo para los policías. Ahora, el único que se ha atrevido realmente a enfrentar, a decirles en su cara, a generar estos fuertes titulares de comunicación de masas, ha sido Fernando Rospigliosi. O sea, tú te has enfrentado, te has colocado en esta línea de base de ataque frontal contra toda esta mafia que ha generado este colapso del sistema de seguridad en la lucha contra la criminalidad. ¿Quiénes realmente te apoyan y qué bancadas son las que están actuando contigo de la mano a favor de estas dos leyes? Bueno, hay varias bancadas. Bueno, Fuerza Popular, naturalmente, la bancada Claro que en la sí. que yo estoy. Está también el almirante Cueto, con el que presentamos De la honor y ley. dignidad. Claro. Bueno, hay un policía como el congresista Azurín, que también claro que está en esta pelea. Y hay en Avanza País, naturalmente, también hay varios congresistas. Entonces, ahí hay un grupo que, digamos, no es mayoritario en el Congreso, se consiguen mayoría, sí, pero estamos dando la batalla. Ahora, el problema es que ellos tienen no solamente una influencia o control en el sistema judicial, sino también en medios de comunicación. Mienten descaradamente, Totalmente. tergiversan todo Portadas, y atacan titulares. constantemente. Claro. 80% de la prensa concentrada en malinterpretar, que es manipular. Porque cuando tú malinterpretas, a propósito, se llama manipulación de masas. Por lo tanto, estás engañando a un país, tergiversando. ¿Y con qué objetivo? Y eso siempre lo han hecho. O sea, esos medios que se le conocen como los mermeleros, ¿no? Que le dicen, son los que realmente van direccionando a la población a generar una corriente de opinión, pero tergiversada, porque lo que proyectan o lo que transmiten no es esencialmente la verdad, ¿no? Y esa manipulación es la que realmente tiene un objetivo, pues consolidar los objetivos que ellos tienen, ¿no? O sea, las ideologías, consolidarse en el gobierno, alcanzar la supremacía en algunos casos también. Lo que hicieron 2018-2019, asaltaron el sistema judicial. Al fiscal Pedro Chávez le dedicaron decenas o centenares de portadas, reportajes, lo demolieron y después Vizcarra vino y lo liquidó para poner a esta impresentable de Zoraida Ábalos. Y el fiscal Pedro Chávez era un hombre razonable. No hizo nada. Igual a la barbaridad Nada. que hicieron en el noviembre del 2020, ¿no? ¿Para Así qué? es, Para igualito. imponer a Sagasti. 4 gatos poder. impusieron a un presidente Así es. que debería tener mínimo 3 millones y fíjate de lo votos. importante, Fernando, tú que eres periodista también, lo importante que es la manipulación de medios, que a los 105 congresistas que votaron en favor de la vacancia, al día siguiente tú los veías con la presión mediática que hubo, cómo pedían disculpas a los líderes políticos. Arrodillaron. saliendo a decir que Los había sido arrodillaron. un error apoyar la... No, hicieron una cosa que no se ha visto nunca en ninguna parte del mundo. Solamente se puede elegir al presidente de la República y al presidente del Congreso entre la minoría. Sí. O sea, ninguno de la mayoría podía asumir la Lo presidencia. lograron. Y lo lograron. Y pusieron a la minoría más absoluta. Eso ha sido su mayor Sagasti logro. y Mirta Vázquez, Su mayor pero logro. increíble, con los medios de comunicación y con unos congresistas Sí, pues, atemorizados, claro. arratonados. Arrinconados. Manipularon a todo el país en esos momentos los medios de Totalmente. comunicación. En esta segunda parte de este reportaje, de este especial, desde El Salvador, con declaraciones exclusivas, con la cúpula del poder que cogobierna, que gobierna y que impulsa las políticas de Nayib Bukele, reconocido como el hombre del año, admirado, criticado y también ensalzado en muchos aspectos. Por supuesto, siempre contra la lucha y el crimen y la captura de estas bandas genocidas, terroristas, porque quien siembra el terror en un país es un terrorista, sea de los Maras, o sea el MRTA, o sea de Sendero, o del MIR de Chile, o las FARC de Colombia. El punto es que aquí se aplicaron estrategias políticas también de comunicación de masas. Primero, tener diputados y políticos que tengan nivel de comunicación y vocería, que conocieran la realidad. Segundo, poner a ministros que, uno, no tuvieran cuestionamientos de corrupción, que sea gente nueva, técnica, diferente, que estuvieran en la misma línea de Nayib Bukele, pero no con aspiraciones personales de lucrar, sino para impulsar su sector y hacer grandes cambios, hacer política y también
ir e introducirse a esos lugares, a esas bases sociales que nada tienen y que requieren de todo para poder vivir. Y allí, en ese trabajo social, en esa estrategia también del Plan Bukele, está la segunda guerra de Bukele, luchar contra el hambre. Vamos a verlo. El segundo hombre más poderoso de El Salvador, después de Bukele, es Félix Ulloa Garay, vicepresidente reelecto de la República. Ulloa fue el presidente de El Salvador por 6 meses, cuando Bukele pidió licencia para su campaña de reelección para seguir impregnando con su frase: el dinero alcanza cuando nadie roba. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba, y esta es una muestra de que es una realidad. Porque este gobierno no cobra más impuestos de los que cobraban los anteriores, y sin embargo hace muchas más obras de lo que hacían los anteriores. El vicepresidente de El Salvador habla en exclusiva con CTV Perú y por primera vez con un medio peruano sobre la estrategia contra el crimen y su segunda guerra contra el hambre. Es a partir de 2021 cuando el pueblo salvadoreño, en las elecciones más limpias y transparentes de su historia, el 28 de febrero de 2021, le otorgó al presidente Bukele una mayoría legislativa suficiente para poder empezar a desarrollar e implementar los planes que este gobierno tenía. Y el primero de esos gran planes era derrotar a la delincuencia, al crimen organizado, a las estructuras criminales que tenían sometidas a la población, a las comunidades, y tenían de rodillas al Estado. La frase "cuando nadie roba, el dinero alcanza" se ha popularizado en el mundo y se ha convertido en el inicio de una transformación de El Salvador hacia América Latina y también contra la corrupción socialista. Bueno, definitivamente fue un mantra del presidente Bukele durante la campaña, donde él trataba de sintetizar en esta frase todo lo que iba a ser la política del gobierno cuando el presidente asumiera la conducción del órgano ejecutivo en El Salvador. Y de hecho, después de 5 años, cuando se puso en práctica toda esta filosofía de que el dinero alcanza cuando nadie roba, y pudimos ver obras que se terminaron. El emblema de esta obra fue una central hidroeléctrica que había sido presupuestada en $150 millones cuando se inició, y luego subió a 300, luego a 400, cuando nosotros llegamos ya estaba en $700 millones, la terminamos sin subir un centavo más. Se llama la obra El Chaparral, que fue el símbolo de la corrupción. De esa manera, pues el presidente Bukele, con la práctica, con los hechos, ha ido demostrando que se pueden hacer las obras. Hemos terminado obras que estaban inconclusas, hemos realizado grandes obras de infraestructura con el mismo presupuesto con el que se tenía destinado y que nunca alcanzaba. Yo creo que entonces la práctica, las buenas prácticas de un gobierno honesto, eficiente, significa en toda su dimensión esa expresión que hizo el presidente durante la campaña. Para lograr que los salvajes y criminales maras salvatruchas se retiraran de las calles, barrios, plazas y comunidades, el Plan Bukele arrasó con todos. En los barrios, las madres y jóvenes que hoy pueden bailar y vivir libres, como ellos lo llaman, cuentan su propio testimonio al mundo. Somos más libres, pues podemos ir a cualquier lugar, nos visitan vivos de otros lugares, también compartimos, vivimos y disfrutamos lo que es el baile, ¿verdad? Entre todos. En estas comunidades bastante suburbicas, de mucha violencia, que fueron estigmatizadas como puntos rojos, había algo que se llamaba cultura hip hop, que eran los jóvenes que querían ser diferentes, los jóvenes que luchaban por una pasión. Uno no podía salir por las calles porque las pandillas, o sea, se involucraban mucho con uno, que era sano, y uno, o sea, era bien apartado y ellos como trataban de arrastrarlo a ese abismo. Antes había muchas pandillas en este municipio, entonces para mí esto representó algo muy sano, muy divertido, en el cual yo me uní. Tenía como 14 años, o 15 más o menos. Entonces en ese momento me gustó, había unas chicas bailando, entonces yo quise adaptarme más y más expresar en esta cultura
todo su conocimiento y su pasión. Let's say goodbye to our guests. Thank you for your presence. ¿Cuántos huevos tuvieron que romperse para que Salvador sea la ciudad más segura de América Latina? Bueno, lo que pasa es que esto es parte de una estrategia, de un proyecto de nación que propuso el presidente Bukele cuando era candidato en 2019 y que se ha ido cumpliendo por etapas. Eso para nosotros es sumamente importante, un país que ha vivido el dolor y el flagelo de las pandillas, que gracias a Dios hoy ve la luz del día y que nosotros estamos aprovechando también desde el gobierno estos espacios que permiten tener controlados los niveles de delincuencia para que la población pueda salir a trabajar, a estudiar, a recrearse también, que es muy importante, pero también en su tiempo libre, a leer, a jugar con sus hijos en la Vinaes o en los diferentes espacios que tenemos como Ministerio de Cultura. Para nosotros eso es importante y yo creo que el cascarón más difícil fue que la población creyera en un proyecto y gracias a Dios ahora creen en el proyecto del presidente Bukele y es por eso que nos encontramos donde estamos. Como dice el señor presidente, vengan ustedes y descubran. Aquí es un testimonio de un taxista, pues de que vivimos esa pesadilla, pues eso que no podíamos. Cada usted ve que usted entraba a un barrio, a una colonia o qué sé yo, asediados por las señores pandillas, pues no podía entrar. Le tenían que pedir su DUI, si no, no entraba, pues entonces igual. Como le digo, hoy descúbralo usted. Está en su corazón venir a este terroncito de Centroamérica. A muchos no lo conocen, pues, pero aquí estamos para servirle. Todos los salvadoreños estamos orgullosos del señor presidente que hemos puesto. ¿Usted le pagan para hablar bien del presidente Bukele? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que algunos están engañados todavía y bueno, hoy yo con mi trabajo, pues... Lo ha vivido en carne propia. Lo vivo en la calle, lo vivo como hoy. Ustedes se van a dar cuenta, a veces, como dicen, que no le cuenten, sino venga, es que aquí no es una terapia, aquí es una realidad que hoy vivimos, pues una libertad, claro, una libertad momentánea, porque solo Dios sabrá cuándo la va a quitar, va. Entonces, pero hasta ahorita, pues, lo sentimos alegre, pues, y ya no le pagamos a nadie, pues, trabajamos por sí. Ya no pagan cupos. Ya no pagamos cupos, o no sé cómo le quieran llamar, aquí se llamaba la renta. Entonces hoy no, La renta del diablo. Bueno, tú lo has dicho. Y lo que te quiero decir es que a todos los que los vean, pues vengan, visiten y van a ser bien abrazados por un salvadoreño. ¿Como mujer te sientes libre, protegida, segura? Sí, totalmente. Ya con todo esto que han puesto el régimen ha sido muy bueno y totalmente puedo sentirme en paz, ya no me siento acosada ni nada de eso. Porque aquí se vivió algo extremo, aquí el gobierno no era el dueño del país, eran las pandillas. Y eso cualquiera que vive aquí lo puede reafirmar. La bella mujer que lo acompaña es Gabriela Rodríguez de Bukele. Tiene 39 años de edad, 4 años menos que el presidente Nayib. Fue bailarina de ballet, es educadora y tiene un doctorado en psicología. Lo conoció cuando apenas tenía 19 años y 20 años después se convierte en la primera dama de El Salvador. Y es así como Gabriela recibe la pasión desenfrenada de su esposo y padre de sus 2 hijas. Presidente Bukele la besa así como besó a su esposa, ¿qué hace? Si él me besara de respeto, sería bueno, porque es un beso árabe, que le puede, depende cómo lo pueda agarrar él, va, porque no sé si le va a gustar mi beso o ya no me pida más. ¿Le parece guapo? Sí, es bien simpático. Si el presidente Bukele la besa de esa manera, con tal intensidad, termina por caerse usted. Me desmayo, ahí llega entero, me desmayaría. ¿Se desmaya? Sí, porque ese bombón no lo vemos todos los días. ¿Se derrite? Me derrito, porque ese sí es un verdadero hombre de armas tomar. Si usted la besa así, el presidente Bukele, ¿cómo reacciona? Yo me volvería loca. ¿Por qué? ¿Qué lo enloquece de él? Porque es bien guapo, es bien lindo ahí. A ver, usted, el primero, vamos a recrear la escena. Besa a su esposa para que se vea con cuánto la ama.
Vamos a ver, el beso presidencial. Claro, abrácense. El beso de Nayib Bukele a su esposa. Eso, bravo, ya ve. Fueron 3, fueron así de golpe, sorpresivos. A ver, el segundo, vamos, con amor, ya así, eso. A lo Bukele. Para obtener el 90% del respaldo popular, Nayib Bukele cuenta con 2 estrategias vitales: tener diputados jóvenes que saben comunicar para la masa. Obsérvelos en su máxima expresión. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Alexis, cumpleaños feliz. Honestamente, cuando los conocí a ellos en territorio, a ellos, no era como la antigua gestiones, lo voy a decir así abiertamente. Antes no había posibilidades de acercarse a un diputado, decirle los problemas de la comunidad. ¿Cuán difícil es, siendo joven, siendo mujer, hacer política en un momento como este, en donde hubo una tremenda convulsión y gracias a la mano dura, al régimen de excepción y a las decisiones contra la criminalidad se logró consolidar lo que todos los salvadoreños querían: poder caminar sin verse amenazados de muerte? Bueno, Claudia, creo que el poder tomar decisiones difíciles en algún momento te conllevan a poder tener buenos resultados también, y eso precisamente es lo que ocurrió en nuestro El Salvador. El presidente Nayib Bukele construyó una cárcel para poder llevar a todos los delincuentes. Estamos hablando de más de 80,000 pandilleros que delinquían en las calles y que fueron llevados precisamente a un lugar donde ya no van a ver nunca más el sol, y porque fue precisamente por el cometimiento de delitos que inició esta serie de decisiones valientes que el pueblo salvadoreño le agradece al presidente Nayib Bukele. Creo que llegamos a esa asamblea legislativa en un momento donde Dios lo permitió y donde también los salvadoreños así lo decidieron. Nosotros vivir entre pandilleros era lo más normal, en el sentido de que hay sectores en los que tú de verdad preferías mejor no ir. Incluso turistas como tú, como ustedes que vienen a El Salvador, estamos viendo que estos lugares eran impenetrables. ¿Por qué decirlo así? Porque nadie le ibas a recomendar a un extranjero que visitara un lugar lindo, pero que a la vuelta había un acecho de las pandillas. Que ibas a visitar una montaña donde estaba el acecho de las pandillas, o ibas a ir a un lago y estaba el acecho de las pandillas por las comunidades en las que ellos vivían o en esos territorios ganados por ellos. Ahora sí vivimos un país donde con toda seguridad te puedo decir que en cualquier esquina no son controladas ya por las pandillas. En cualquier montaña, lago, río, costa es dominado por los mismos militares que nos están brindando seguridad, pero son los mismos nosotros, los salvadoreños, los que tenemos el control de nuestra misma nacionalidad. La segunda guerra de Bukele hoy está enfocada a combatir el hambre. Después de haber combatido el crimen por 5 años, Bukele hoy tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de sacar a El Salvador de una crisis económica y alimentaria. Los precios elevados sentencian a su población más pobre a vivir con $10 diarios. El sueldo mínimo es de $360 al mes. Aquí tengo medio kilo de pollo y el costo de este medio kilo de pollo es de $3.74. Este paquete de carne, que viene 400 gramos, el precio es de $5.15. Entonces, ante pollo o carne, la mayoría de pobres prefieren el chorizo o el hot dog, que es lo más popular aquí en El Salvador. La otra opción económica es comprar pescado. Aquí tenemos la tilapia, que es el pescado más popular en El Salvador. $2.50, 450 gramos de tilapia. La otra opción también es llevar a $5.75 este otro filete de pescado blanco, que eso puede variar durante el día, y a $5.80 este otro filete de tilapia, y a $7.95 el camarón crudo, que es lo que aquí más se utiliza para hacer su famoso ceviche estilo salvadoreño. El ceviche mixto, el ceviche de pescado, pero es lo más económico que hoy en día existe aquí en El Salvador para poder llenar el estómago ante la creciente ola de pobreza que existe luego de haber combatido la criminalidad. ¿Cuánto come una persona en El Salvador? ¿Puede comer, alimentarse?
dependiendo cómo esté acostumbrado a comer, porque digamos uno, por decirlo así, con un pedazo de queso y 2 tortillas pasa uno tranquilo, no habiendo más, pues, pero pudiendo uno comer bien, tiene que comer bien, pues, pero lo menos que por 3 tiempos puede comer con $10 por los 3 tiempos. El Summit 2024 para reinventar la inclusión financiera es la cumbre de microfinanzas más prestigiosa de América Latina y fue organizada por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Esta vez, FedeCrédito de El Salvador fue el anfitrión para discutir avances de cómo salir de la crisis económica. Consideramos, señor vicepresidente de la República de El Salvador, que El Salvador se ha elegido como un modelo, un referente de lo que es la seguridad como un habilitador para el impulso y el desarrollo de la industria de microfinanzas. Porque el clima de inseguridad, de criminalidad, es común a los países de América Latina y del Caribe, quizás uno de los puntos de mayor preocupación. Así es que creo que este encuentro en El Salvador va a servir de mensaje para que los distintos gobiernos tengan que implementar políticas que ayuden a profundizar la inclusión financiera. Y hemos dado otra ley de incentivos fiscales mediante los cuales toda empresa que traiga un proyecto tecnológico de innovación va a tener los primeros 10 años una exención total de impuestos. Es decir, estamos haciendo esa apuesta a la economía digital. Y en la estrategia nacional de FinTech, que se presentó al organismo de innovación financiera de nuestra superintendencia del sistema financiero, estamos promoviendo ya estos nuevos modelos de negocio para darles justamente a estos sectores que tradicionalmente han sido excluidos de la banca tradicional la oportunidad de crecer y desarrollarse. Por eso es que yo creo que en esta alianza estratégica que hoy se está inaugurando en este evento, todos estos temas van a ser considerados. Y ustedes y nosotros, Perú y El Salvador, nos vamos a dar la mano y vamos a ser pioneros en nuestra América para llevar a cabo esta nueva forma de inclusión financiera. También hace alusión el presidente Bukele a un sistema de reactivación económico que en este momento ha comenzado ya en su tercera etapa, en su segundo mandato de este año 2024. ¿En qué va a consistir en cuanto a las exportaciones y también dentro de la activación económica de muchos sectores? Bueno, de hecho, teníamos las declaraciones tanto del presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, de la ASI, como de la presidenta de la Corporación de Exportadores, expresando que con este nuevo impulso que se le está dando en la tercera fase del plan de crecimiento económico a lo que es la logística y el mejoramiento de nuestros puertos y el intercambio comercial, se va a compensar lo que fue uno de los efectos negativos que tuvo en el comercio mundial el COVID-19. Recordemos que no solo fue la reducción de la producción, la transformación de materias primas, la generación de productos elaborados, sino el tema de la logística. Los embarques, los traslados de mercancías se vieron ralentizados y eso afectó muchísimo la economía mundial. Tanto que ahora pues hemos tenido países con una hiperinflación de 2 dígitos. En el caso nuestro hemos tratado de dar medidas antiinflacionarias. De hecho, en la primera etapa del plan económico del presidente Bukele se aprobaron 11 medidas antiinflacionarias para paliar de alguna manera en la economía familiar de los salvadoreños el impacto mundial. Pero además, para poder favorecer la canasta básica de los productos de consumo básico de la población, se han liberado del pago de aranceles a más de 100 productos. Además de la buena voluntad y del talante de estadista que tiene el presidente Bukele, las medidas que se han tomado a nivel de generar una infraestructura jurídica que le dé seguridad a las operaciones financieras, comerciales, es un requisito sine qua non. Y entonces nosotros vemos a El Salvador como un buen referente de cómo la seguridad ciudadana, la pacificación, puede ser un habilitador para penetrar los servicios financieros y llegar a poblaciones que estaban excluidos y al margen precisamente
porque estaban bajo las hordas criminales. Entonces creo que esto es un tema importante que nosotros demandamos desde aquí para que nuestros gobiernos pongan en la agenda el tema de la seguridad ciudadana como un punto importante para reactivar la economía y relanzar el crecimiento de nuestros países. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, la valiente empresaria hotelera que asumió la cartera en tiempos difíciles y hoy llega a El Salvador, a donde ningún ministro de Dina Boluarte ha llegado. La ministra de Alta Gama y presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Perú anuncia los avances del TLC con Bukele y el convenio de financiamiento con las cajas municipales para las MIPYMES exportadoras en la nueva era de la inclusión financiera. Quisiera anunciar que desde el MINCETUR vamos a promover un convenio con las cajas municipales de Perú para facilitar el financiamiento de las MIPYMES exportadoras y el fortalecimiento de sus capacidades. La revolución de las MIPYMES, exportación en la nueva era de la inclusión financiera, instrumento que seguramente va a poder ayudar y va a poder reforzar ese trabajo público-privado que también es importante para promover a las cajas municipales. 12 años tardaron diversas autoridades que pasaron en diversos gobiernos de Perú para poder tener esta nueva comunicación de inicio de una agenda de trabajo entre Perú y El Salvador. Y la decisión es de usted y ha sido una decisión valiente, meritoria, porque si se logra el inicio de un acuerdo comercial y de un trabajo técnico para firmar un TLC, va a tener su sello. Me siento muy contenta de tener esta oportunidad. Queremos trabajar con El Salvador y también con Centroamérica. Panamá, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, tenemos que reactivarlo para que funcione y sea más eficiente. He tenido también conversaciones con autoridades en Panamá que se encuentran interesados en que reactivemos este TLC que ya lo tenemos suscrito. Y bueno, y así seguiremos, ¿no? Centroamérica es una región de interés para el Perú. Hoy El Salvador se presenta como la ciudad más segura de América Latina, con sus bellos palacios, su centro histórico iluminado y su moderna biblioteca que funciona a las 24 horas del día. Hoy su gran reto es conseguir la seguridad alimentaria, promover la industria y reactivar su economía para no quedarse aislados y poder recobrar la confianza de inversiones extranjeras, además de garantizar el exterminio del cobro de cupos a compañías extranjeras y también nacionales. Hoy Nayib Bukele, El Salvador, tiene en marcha su propia segunda guerra, arrancar a su pueblo de las garras del hambre y la pobreza. Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores, confiamos en mi taller, donde arreglo las mototaxis de mi flota, en las que llegan los clientes a mi Guaric. Si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos. Caja Huancayo, la caja del Perú. Hoy vamos a hacer palta rellena con atún. El primer paso es tener zanahoria, alverjitas y choclo. Ahora pasamos con la palta. Pelamos la palta, hacemos un pequeño agujero en el medio. Ahora pasamos al paso de mezclar todas las verduras con el atún. Le ponemos un poquito de mayonesa y sal al gusto. Mezclamos todo. El paso final, con una cuchara, lo ponemos en la palta. Ahora sí, a disfrutarlo. Y recuerda que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Receta Fitness en 5 pasos. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis
siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. La diferencia de nuestro pollo a comparación de otras pollerías, uno es el tamaño, dos porque nuestro pollo es totalmente distinto, los ingredientes vienen de Ayacucho y también porque nosotros somos la primera pollería ayacuchana que estamos trabajando con la marca Tiyapuy en lo que son las papas orgánicas nativas. Queremos hacer conocer nuestros pollos, que es único el sabor, y también ahora estamos agregando lo que es papas nativas, que es Tiyapuy. Esta papa nativa es único. La textura es bien crocante. La diferencia se nota, tanto de sabor y a la vista. Los esperamos. Gracias. El tema financiero ha sido tan importante en esta reunión, en este debate, que ha acogido a diferentes líderes de las cajas municipales de ahorro y crédito. El Summit 2024, reinventando la inclusión financiera, en esta cumbre de microfinanzas importantísima que ha tenido un gran impacto y se desarrolló en la ciudad de El Salvador. Y en estas declaraciones importantes que tienen que ver con el convenio entre el Mincetur y las cajas municipales, porque el Ministerio de Comercio Exterior tiene como tarea principal también impulsar las exportaciones, el comercio exterior, que tiene que ver con ese trabajo de las MIPES, de la mano de la micro y pequeña empresa, de la mediana empresa exportadora, que quiere enviar su producto al mundo y seguir trabajando, contratando más personal, dinamizando su economía, obtener más financiamiento y darle ese valor agregado a su producto como marca y como industria. Y en ese plan, en ese convenio, que las cajas municipales ingresan como aliados estratégicos financieros de las MIPEX o las PYMEX, como les llaman ellos, y hacen ese trabajo y este match maravilloso. Y eso es lo que trata ahora esta nota que hemos hecho en El Salvador, que tiene que ver con la inclusión financiera y este gran respaldo por parte de las cajas, Mincetur, y el trabajo que se ha hecho con un maravilloso equipo de la Federación Peruana de Cajas de Ahorro y Crédito del Perú, la FEDMAC. Quisiera anunciar que desde el Mincetur vamos a promover un convenio con las cajas municipales de Perú para facilitar el financiamiento de las MIPYMES exportadoras y el fortalecimiento de sus capacidades. La revolución de las MIPYMES, exportación en la nueva era de la inclusión financiera, instrumento que seguramente va a poder ayudar y va a poder reforzar ese trabajo público-privado que también es importante para promover a las cajas municipales.
Entonces, señores, en esta fase, yo no veo a ningún partido político en el Perú hacer eso. Yo no veo trabajar así las 24 horas. O sea, yo no digo que hay que hacerlo igual, sino que yo no veo esa voluntad política de hacer transformación política. No veo eso. Pero solo tenemos 60 partidos. De repente cuando haya Y ellos 60 diputados, ¿no? Y 2 partidos. Ellos 2 partidos, 60 diputados. No se van a poner de acuerdo 57 a favor de Nayib Bukele. O sea, ¿qué crees que realmente nos está pasando, Fernando? ¿Hay un colapso político? ¿Hay un colapso de gestión? ¿Falta voluntad? ¿Hay esto que llamamos que en la gente, en los peruanos, ya es el extremo, que es este tipo de hartazgo, ¿no? Bueno, sí, pero también es producto de lo que hizo la coalición vizcarrista, la mafia caviar, que hicieron la supuesta reforma política y ahí tenemos el resultado. Hay una cantidad increíble de partidos que no son partidos, son organizaciones empresariales, la inmensa mayoría de ellos. O sea, con la reforma judicial capturaron, asaltaron el sistema judicial. Y con la reforma política hicieron lo que estamos viendo, una fragmentación brutal. Entonces han destruido prácticamente justamente todo el por sistema. eso es que nace la idea en mucha parte de la población de tener un candidato radical, ¿no? Y eso también no hay que perderlo de vista, porque ese pensamiento de querer lograr una satisfacción plena para alcanzar ese bienestar general con un candidato radical nos puede llevar también al abismo. Entonces, lo que sí yo pienso es que debe haber una política firme para reestructurar todas estas situaciones que son anómalas, como la captura del Poder Judicial, del Ministerio Público, y poder reencaminar al país bajo el liderazgo de una persona que realmente muestre simpatía, ¿no? Ahora, ante toda la Fernando, población. general, la situación política es extrema. Es una situación muy complicada porque quien vaya a asumir va a ser denunciado por todo y de todo. Ah, sí, claro. Si es que coloca siquiera una sola política o una sola norma extrema y la aplica. ¿Qué es lo que tendría que hacer alguien como lo que ha pasado en El Salvador, aterrizándolo en Perú, contra el sistema de justicia que tan bien lo has planteado, que fue controlado por la mafia vizcarrista? ¿Qué tendría que pasar ahora para salir de esa mafia controlando? Ahora se pueden hacer algunas cosas, pero se requiere un liderazgo, como decía Gastón. Lógico, hay que tomar decisiones. Y eso cuando cambiemos de gobierno, ojalá que tengamos un liderazgo adecuado. Ahora sí se pueden hacer algunas cosas. La Junta de Justicia va a ser renovada. Ojalá que haya mejor gente que la mafia caviar que la capturó ahora. ¿No? En pocos meses ya. Sí, y también eventualmente puede ser cambiado todo este sistema. Hay una propuesta de la señora Chaiz y hay otras más también que están ahí en discusión, que podrían cambiar todo este sistema que está podrido realmente. Y también de un Congreso que tenga mucho mayor credibilidad que el actual, que pueda cumplir su función fiscalizadora y supervisora de justamente estas nuevas instancias que sea la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, puedan realmente generar una nueva estructura que le dé confianza y seguridad a la población. En el tema político partidario, a ver, tú has visto 60 partidos inscritos, ambos han visto más o menos quiénes están ya perfilándose para postular. Para ti, Fernando, ¿ves futuro en una posible candidatura de Alberto Fujimori? Mira, hablan de candidaturas ahora, incluso hacen encuestas. Ya sabemos que en el Perú eso Hasta no colchado sirve. está en la encuesta, ¿no? No sirve. O en el Perú las cosas se definen al final. Es absurdo ponernos a discutir ahora sobre candidaturas. Pero él se animaría, él lo haría, él postularía, como algunas personas de su familia lo han dicho. Yo no sé, pero también hay problemas que son muy serios, como la edad y las enfermedades, ¿no? El aspecto o físico, sea, ¿no? contra eso es muy difícil luchar. Pero en sí un momento tan complejo como este. Claro. O sea, no estamos hablando de una persona que está en un proceso de energía al 100%. Ha enfrentado problemas de salud que ojalá ya esté al 100% resuelto, pero eso tiene que ver también con alguien que tenga que tener toda la fuerza para
ir de punta a punta recorriendo el país. Hay que esperar. Y peleándose como tú lo haces todos los días. O sea, ¿cuánto te ha desgastado? Perdóname, tú no eres de fierro. Esta situación de guerra. Porque así como Bukele estaba en una guerra física, frontal, Pero, mental, Claudia, judicial, acuérdate, política, porque él lo lidera. Tú estás en una guerra legislativa. pero acuérdate lo que te dije al comienzo. Alguien que esté dispuesto a comprarse el pleito. Eso es lo primero. Liderazgo, que se pueda comprar el pleito y que ese liderazgo conductual genere en la población una corriente de opinión favorable para seguirlo y todos al unísono querer cambiar esta situación. Eso es lo que necesitamos. Ahora, cuando usted habla incluso del tema de liderazgo, entre tantos partidos que tenemos, ¿a quién ve con ese liderazgo hasta el momento que pueda asumir esta guerra, esta lucha, este enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra la mafia que hoy controla los sistemas judiciales, los sistemas penitenciarios, porque es otra cosa también, lo que pasa en los penales, y el sistema político para poder avanzar y tomar control? Fíjate, históricamente el país ha tenido presidentes, estadistas, economistas, ¿no? Personas que pueden ver la parte económica, que siempre ha sido la problemática de un país. Tener una economía estable que permita reinsertarnos en el sistema financiero y que pueda tener estabilidad económica el país. Pero hoy en día tenemos algo que afecta enormemente a esa economía y a esa estabilidad, que es la inseguridad. Y realmente creo que el trabajo de quien pueda ser electo presidente va a tener que ser muy de la mano con gente que conozca el tema de seguridad y que muestre firmeza en el combate contra la ¿Quién ve usted que muestre firmeza? Bueno, yo en estos momentos no me atrevería a decir que se perciba nadie porque, firmeza. No, realmente con toda la cantidad de partidos y de candidatos que hay, no. Le pregunto, si Rafael López Aliaga se anima y lidera este tipo de trabajo político concatenado y frontal, ¿lo apoya? Habría que ver cuál sería su línea de acción en el campo de la seguridad, ¿no? Eso es algo importante, creo yo, para poder definir un apoyo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que esperemos, no nos adelantemos. Sí, todavía faltan 2 años. Las cosas cambian muchísimo, sobre todo en el último tiempo. Ahorita hacer especulaciones sobre eso no nos lleva a nada. La situación política partidaria tiene que ver también con un plan estratégico que se gestó. Tener 60 partidos para hacer colapsar el sistema político. ¿A qué nos iba a llevar, Fernando? ¿Cuál era la estrategia de fondo? No, es como ellos no tienen, la mafia caviar no tiene votos. Eso lo estamos viendo, en el Congreso tienen poquísimos, en el Congreso pasado también tenían poquísimos. Se han fragmentado. O sea, lo que ellos siempre buscan es pescar a río revuelto, como pescaron a río revuelto con Sagasti, como pescaron a río revuelto también con Vizcarra. Vizcarra llegó al poder de casualidad y inmediatamente se alió con esta mafia en función de sus propios intereses corruptos. Entonces, eso es lo que buscan ellos siempre. Claro. Hay 2 poderes electos, el gobierno y el Congreso. Ahí no tienen prácticamente nada. ¿Dónde tienen capturado todo? El sistema judicial, que es el único poder no electo. Entonces, ellos trabajan así. Ya veremos lo que ocurre. Así es. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Fernando Rospiglio, sí, congresista de la República, el general Gastón Rodríguez, es ministro del Interior. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Ahora, quiero irnos con una reflexión importante y quiero preguntarles a cada uno de ustedes. ¿Realmente el Perú en este momento merece a alguien con la autoridad y la decisión de Nayib Bukele? ¿Es el momento de un Bukele en el Perú? Ojalá hubiera... ¿En el sentido de la lucha contra el crimen? Sí, ojalá hubiera alguien con el liderazgo que tiene Bukele. Sí, pienso que sí, debe haber alguien con firmeza, con carácter, pero que sobre todo tenga las cosas claras con respecto al combate de la inseguridad. Alguien que tenga la fuerza de la experiencia. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Fernando Rospiglio, general Gastón Rodríguez, es ministro del Interior. Ambos ex ministros del Interior, porque lo que en este momento se requiere en el Perú no es solo firmeza. Hay una decisión política que va más allá de voluntades partidarias o de grupos humanos que se reúnen a conversar, a dialogar, a analizar o a debatir sobre sistemas y reformas.
Por un lado, el Congreso de la República impulsa a través de las comisiones y el trabajo político de algunos legisladores, como en el caso de Fernando Rospigliosi y muchos demócratas que también se están enfrentando a situaciones extremas aplicando normas adaptadas a este momento de la situación caótica en la que nos encontramos, con mafias acordonando el Perú y alejándonos del desarrollo. Y por otro lado, la ausencia de un gobierno, la ausencia de la capacidad de personas que puedan ser idóneas y que tengan la moral y que tengan la seguridad y la propia dignidad para enfrentarse a estas mafias. Y eso es, lamentablemente, trágicamente, la gran ausencia de lo que hoy padecemos. La ausencia de liderazgo de alguien que realmente confronte, enfrente, genere transformación y se pelee por el país y con la moral de ser una persona capaz, por supuesto decente y con gran capacidad de seguir enrumbando el Perú. Y esto fue Dime la Verdad con Claudia Toro, en el gran especial desde El Salvador en la segunda guerra de Nayib Bukele contra el hambre. Una guerra que también nos toca a nosotros como país, porque el Perú no está exento de esta crisis financiera, de esta exclusión financiera y de esta lucha también contra la informalidad, algo que también nosotros tenemos que tomar conciencia.